Señal directa. ¿Cómo declarar desde casa? Esto para los contribuyentes, ya sabe, ya vienen los momentos de la declaración anual. Y nosotros agradecemos el que nos acompañe justo en el estudio Lorena Mayela Landeros Solorio, delegada de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente en Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Josefina. Así es. Digo, si bien la obligación fiscal para las personas físicas de presentar declaración anual nace en el mes de abril, lo cierto es que la Procuraduría lanza esta campaña, Declara en tu casa, con la sensibilidad, digo, sabemos que estamos en momentos de pandemia, y la intención es ir preparando al contribuyente para que cuando llegue a abril, con un clic pueda presentar su declaración anual. Así de fácil, ¿en serio? Así de fácil, exactamente. Tenemos herramientas, visor de nómina, visor de deducciones personales que nos permitirán ayudar al contribuyente a corregir cualquier error, cualquier anomalía que pudiera presentarse, cuando llegue a abril, simplemente hacer un clic, revisar y enviar la declaración anual de impuestos. Y esto, pues evidentemente con todos estos temas pandémicos, personas que desafortunadamente perdieron la vida, que sepamos las familias que los gastos funerarios son deducibles, que el tema de la recarga de los tanques de oxígeno, por ejemplo, se considera un aparato para el restablecimiento de los pacientes y también es deducible en la declaración anual. Entonces, todos estos temas toda esta información es relevante que la conozcan. Ahora, lo hemos platicado en otras ocasiones, desde que su servidora tiene uso de razón y contribuyó por primera vez en la historia. Ha sido mi dolor de cabeza y con contadores, ¿no? Entonces, cuando escucho desde tu hogar y con un clic dices, no lo puedo creer. Es correcto. Y la realidad, como tú bien lo dices, Josefina, lo cierto es que la relación entre el contribuyente y la autoridad de pronto nos da temor, de pronto nos atemoriza, y lo cierto es que esta Procuraduría es precisamente la encargada de llevar de la mano al contribuyente para que pueda, así como tú lo dices, de fácil presentar, cumplir su obligación fiscal y además no solo cumplir su obligación fiscal, generar incluso un posible saldo a favor en esta declaración anual. ¿No requerimos entonces ya del contador? Sí, hay contribuyentes, estamos hablando de sueldos y salarios, hay Exacto. Contribuyentes que también tendrán a lo mejor otro tipo de ingresos, inversiones, arrendamiento, y en la Procuraduría contamos tanto como abogados como contadores. Entonces, básicamente tenemos un contador, un abogado fiscalista en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente listos para atender a los contribuyentes. Pero eso no sería desde el hogar. Ya Sí, quienes tienen así es. Mira, sí es del hogar. ¿Por qué? Porque tenemos distintos canales de atención al contribuyente. Con todo este tema que tuvimos que modificar la forma en que nos comunicamos, atendemos al contribuyente vía remota, es decir, a través de Zoom. Esta asesoría es cara a cara con el contribuyente. Se envía un link, el contribuyente accede desde su casa a través de su computadora y tendrá en tiempo real una asesoría de cara a cara con personal de la Procuraduría. Delegada, ¿qué tanto ha crecido la demanda de apoyo a la PRODECON? Considerando, que, por una parte, la autoridad hacendaria, creo que como nunca requiere de mayor cantidad de ingresos, Claro, recaudar al máximo posible, y por la otra, pues un contribuyente que se ha visto justo por causa de la pandemia y otros tantos factores muy afectado y que de seguro ni siquiera tiene para cubrir temas básicos. Luego decimos menos para pagar impuestos, aunque los impuestos no son algo que deberíamos de considerar fuera de lo básico o de lo obligatorio, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que hablando de ese tema, del crecimiento de la Procuraduría, a partir de que nace la Procuraduría PRODECON en 2011, es decir, tenemos ya más de 9 años, cada año detectamos un crecimiento porcentual en la atención a los contribuyentes. Debo decir que el año pasado, un año atípico, hubo una disminución. La realidad es que las personas estábamos en otros temas. Lo primordial era la atención, la salud y el cuidado en casa, ¿no? Por eso es que tuvimos que evolucionar esta atención con los contribuyentes y ahora tenemos la asesoría por Zoom. A lo que va del año, llevamos ya más de 1,200 asuntos atendidos en la Procuraduría. Entonces, los contribuyentes cada vez más se acercan, va perdiendo el temor y se acompañan de estos temas que de pronto son muy complicados, que los contribuyentes de casa puedan entenderlos y atenderlos en tiempo, ¿no? Entonces, sí dejar claro que tienen un aliado en la Procuraduría. Es muy fácil presentar su declaración. Sé que los temas son de pronto complejos, pero sí hay un crecimiento y se avisora que este año aumenten los contribuyentes atendidos. Por una razón, si hablamos de sueldos y salarios o contribuyentes asalariados, aquellos que desafortunadamente
perdieron su empleo por el tema de la pandemia, se actualiza un supuesto para que se encuentren obligados a presentar declaración anual. Entonces, todos aquellos que desafortunadamente dejaron de prestar sus servicios tendrán la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, que lo conozcan en casa y que sepan que cuentan con un asesor fiscal gratuito en la Procuraduría. Oiga, delegada, a ver, dice 1.200 asesorías, 1.200 a contribuyentes. ¿De qué universo estamos hablando? ¿De cuántos contribuyentes? Esa sería una pregunta. Y una segunda, estamos hablando de que todo el servicio por la situación de la pandemia, todo es virtual. ¿No tienen atención personalizada en estos momentos, presencial? Sí tenemos atención personalizada porque hay ciertos casos que es necesario tener la autorización a través, ejemplo, la Procuraduría también presta el servicio de representación legal. Es decir, cuando el problema del contribuyente ya desarrolló ciertas problemáticas que es necesario la intervención de un abogado a través de la presentación de medios de defensa, el contribuyente tendrá que acudir a la Procuraduría a dar su autorización y a firmar ese escrito de demanda o ese recurso. Y esta atención personalizada también se encuentra muy oportuna en el sentido de que se liberan citas para evitar la concentración de las personas en la delegación, pero también atendemos de manera personalizada. ¿Y del universo de cuántos contribuyentes? O sea, los contribuyentes en Jalisco son muchos. Las plazas más importantes, estamos hablando de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y Jalisco es una de las delegaciones con mayor número de contribuyentes atendidos. El año pasado cerramos con más de 12,000 asuntos atendidos en la Procuraduría. Lo que va del año, que es enero y febrero, tenemos un poquito más de 1,200 asuntos, lo cual se avisora que aumente o incremente el número de contribuyentes para este año. Pero es principalmente la solicitud de apoyo, ¿es en ese sentido, para que se les apoye para la declaración? ¿O si hay en algunos casos ya atención directa o asesoría por algún conflicto o diferencia con la autoridad? Es correcto, la campaña que tenemos en este momento, Declara en Casa, es preventiva. Prevenimos cualquier anomalía porque debo decir que si no presentamos la declaración anual, es susceptible de una imposición de multa que oscila la cuantía de esta multa de 1,500 a 19,500 por la omisión de la declaración. Esta campaña es preventiva, pero también existen contribuyentes que ya tienen una problemática, que ya tienen un problema que tienen con la autoridad fiscal y que esos problemas también descansan en la Procuraduría. Son resueltos a través de todas las facultades que tiene esta Procuraduría. Así que tome nota, por favor, porque bueno, hay que cumplir y hay que colaborar, y ahora que está esta campaña, bueno, pues hay que, nos van a ir diciendo ahora sí que el ABC, de qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, así se llama la campaña, ¿no? El ABC para declarar en tu casa. ¿A qué plataforma, qué línea telefónica, qué es lo que tenemos que hacer para quienes nos estén escuchando? Fácil, tenemos canales de contacto a través de la página oficial www.prodecon.gov.mx. El teléfono en la delegación Jalisco es 3640-3098. Al WhatsApp, que de pronto esta forma de comunicación también es muy utilizada por los contribuyentes, 3324-432415. Y también de manera presencial, ingresando a la página y obteniendo su cita a través de este portal. Hablando de los casos en los que sí se da un diferendo con el SAT, ¿de 10 cuántos se logran ganar? Tenemos una efectividad, qué buena pregunta, Pepe. Afortunadamente presumimos que de 8 asuntos de cada 10 son favorables a los contribuyentes. Entonces, el índice de efectividad de la Procuraduría es bastante alto. La mayoría de estos asuntos, 8 se resuelven a favor de los contribuyentes. A ver, no tenga miedo, porque yo le da miedito aquí la delegada. No, tenle miedo al SAT. ¿Y sabes qué otra cosa? No solamente el SAT, de pronto también en el carácter patronal, también ayudamos a los empresarios en contra del IMSS y del Infonavit. También son consideradas autoridades fiscales. Nos vamos con la idea de que solamente es el SAT, pero también hay contribuciones en materia de IMSS y de Infonavit, que también ayudamos con mucho gusto a los contribuyentes. Sí, no, bueno, y en este asunto, que lo decíamos hace un instante, hay que cumplir, pero tampoco mandarnos, porque me imagino que también queremos hacer un poquito de trampa. De hecho, al inicio de esta conversación de la queremos pagar lo menos que se pueda. Y decía que podemos facturar. Pero eso se vale, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. En realidad creo que el temor de los contribuyentes o el temor de las personas en común es eso, ¿no? Nos atemoriza la figura de autoridad y realmente la Procuraduría lo que incita es simple y sencillamente pagar lo que se debe pagar. Y además beneficiarnos de todas estas deducciones personales que el legislador establece en la propia legislación. Es decir, yo como persona física, todas las personas físicas independientemente de a qué se dediquen, tienen la oportunidad o la posibilidad de deducir gastos médicos, honorarios dentales, psicológicos, de nutrición, gastos funerarios. Si tengo un seguro de gastos médicos mayores, si tengo un crédito hipotecario, puedo hacerlo deducible en mi declaración. Entonces, toda esta información ayuda a las personas a que conozcan que lejos de pagar un impuesto, también tienen la posibilidad de que este impuesto se reduzca y que surja un saldo a favor que la autoridad está obligada a devolver y depositar en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Y que también ayudamos a estos contribuyentes, si bien esta campaña es preventiva, presenta tu declaración, cumple tu obligación. Si tienes un saldo a favor, este saldo a favor, la Procuraduría te lleva de la mano hasta que tengas tu saldo a favor en tu cuenta bancaria. Vale, pues muchísimas gracias. Estaba pensando para todos los que somos asalariados y que por fortuna ni gastos funerarios, ni de tanques de oxígeno, ni cualquier médico. Dices, ¿y qué voy a declarar? Y ahí tengo que pagar. Ahí sí no hay vuelta, ¿verdad? Afortunados los que no tuvimos ese tipo de gastos, pero sabemos que hay muchas personas que los hicieron y pues siempre lo he dicho, yo creo que una sociedad informada vale por dos. Entonces, les agradezco mucho el espacio. Seguramente tu espacio tan importante, Pepe, Josefina, nos ayudará a llegar a más contribuyentes con esta información. Delegada, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Lorena Mayela Landeros Solorios, delegada de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente.